Mi novia dijo, eres demasiado inocente, que nunca te diste cuenta, después de revelar su infidelidad, pero yo ya lo sabía, solo estaba preparándole una sorpresa. Siempre fui visto como el chico bueno, el inocente, el crédulo, pero lo que hice con Katia demostró que solo me hacía el inocente. Tengo 27 años y, desde hace algunos años, estoy al frente de un restaurante que heredé de mi padre. No fue algo improvisado ni una responsabilidad que me cayó de golpe sin preparación. Desde joven me interesaron los negocios, entender cómo funcionaban las personas, cómo tomaban decisiones y qué las motivaba. Mi padre lo sabía, y por eso, antes de dejarme el restaurante, me enseñó todo lo que pudo, desde la administración hasta algo más importante que nunca dijo directamente, pero que entendí con el tiempo: observar. Observar a la gente es lo que realmente sostiene un negocio. Puedes tener buena comida, buen servicio, pero si no sabes leer a las personas, estás perdido. Tal vez por eso lo que pasó con Katia no me tomó completamente por sorpresa. Pero no voy a adelantarme. Katia y yo llevábamos 11 meses de relación cuando todo ocurrió. La conocí en el restaurante. No era clienta habitual, pero empezó a ir con cierta frecuencia durante un par de semanas. Siempre pedía lo mismo, siempre se sentaba en una mesa cercana a la ventana, y siempre parecía estar sola, aunque mirando constantemente el teléfono. La primera vez que hablamos fue porque ella se quejó de un detalle menor en su orden. Nada grave, algo que cualquier cliente podría dejar pasar, pero lo hizo con una mezcla extraña de molestia y encanto. No levantó la voz, no fue grosera, pero logró que la atendiera personalmente. Ese fue mi primer error, asumir que ese tipo de comportamiento era casual. Después de eso, empezó a saludarme cada vez que iba. Poco a poco, las conversaciones se hicieron más largas. Me habló de su trabajo, de su familia, de sus amistades. Me decía que valoraba mucho la sinceridad, la lealtad, y que estaba cansada de las personas falsas. Era convincente. Muy convincente. Con el tiempo empezamos a salir. Los primeros meses fueron tranquilos. Katia era atenta, cariñosa, presente. No había grandes conflictos, ni escenas incómodas. Parecía una relación estable, incluso fácil. Y eso, en retrospectiva, también debió haberme llamado la atención. Porque las relaciones reales no suelen ser tan perfectas al inicio sin una razón. El cambio fue gradual, casi imperceptible si no estabas prestando atención. Pero yo sí lo estaba. Empezó con comentarios pequeños. Comentarios que, si los tomabas de forma aislada, no significaban nada, pero juntos formaban un patrón. Hablaba mal de sus amigas. No de forma directa al principio, sino como quien deja caer una opinión sin importancia. Ella siempre exagera todo. Ojalá fuera más discreta. No confío mucho en ella, pero es lo que hay. Al inicio pensé que era normal. Todos, en algún momento, nos quejamos de alguien cercano. Pero luego empezó a hacerlo con más frecuencia, y con más intensidad. Después vinieron los comentarios sobre su familia. Decía que no la entendían, que la criticaban, que eran hipócritas. Que frente a los demás fingían ser unidos, pero en privado todo era diferente. Lo curioso era que, cuando yo coincidía con ellos, Katia se comportaba exactamente como la hija perfecta. Atenta. Cariñosa. Comprensiva. Era una transformación completa. Recuerdo una cena en particular. Estábamos con sus padres y su hermana. Katia no solo participaba activamente en la conversación, sino que incluso defendía a su familia en ciertos temas. Sonreía, asentía, hacía bromas. Era natural, o al menos lo parecía. Esa misma noche, cuando salimos, cambió por completo. Se quejó de todo lo que había pasado en la cena. Dijo que su madre era controladora, que su padre fingía interés, que su hermana era insoportable. No era solo una crítica. Era desprecio. Ahí fue cuando tuve el primer pensamiento incómodo. Si eso hace con todos, ¿qué me garantiza que no hace lo mismo conmigo cuando no estoy presente? No dije nada en ese momento. No la confronté. No tenía pruebas de nada, solo una sensación.
Y las sensaciones, sin evidencia, no sirven de mucho. Pero sí hice algo, empecé a observarla de verdad. Antes confiaba en lo que decía. Ahora empezaba a fijarme en lo que hacía. Y fue ahí donde comenzaron a aparecer más detalles. Las llamadas. No eran constantes, pero sí, estratégicas. A veces, cuando estábamos juntos, su teléfono sonaba y ella lo miraba con rapidez, como evaluando algo, antes de decidir no contestar. Otras veces sí respondía, pero se alejaba un poco, bajando la voz. Cuando regresaba, siempre tenía una explicación lista. Era del trabajo. Una amiga que necesita ayuda. Nada importante. No era lo que decía, era como lo decía. Demasiado rápido, demasiado preparado. Luego estaban las salidas. Katia empezó a tener más compromisos de último momento. Planes que surgían de la nada. Reuniones con amigas que no podía posponer. Eventos familiares de los que nunca había hablado antes. De nuevo, nada que por sí solo fuera sospechoso. Pero el patrón seguía creciendo. También cambiaron sus horarios. Había días en los que tardaba más en responder mensajes. Otros en los que desaparecía durante horas y luego regresaba como si nada. Cuando le preguntaba, siempre tenía una explicación lógica. Siempre. Y eso fue lo que empezó a molestarme. No que tuviera explicaciones, sino que nunca hubiera una duda, un vacío, una contradicción. Todo encajaba demasiado bien. Como si estuviera ensayado. Una noche, mientras cenábamos en mi departamento, noté algo más. Dejó su teléfono en la mesa mientras iba al baño. La pantalla se encendió por una notificación. No vi el contenido completo, solo una parte del mensaje. Pero fue suficiente. No decía su nombre. No decía nada explícito. Pero el tono no era el de una conversación casual. No toqué el teléfono. No lo revisé. No hice nada en ese momento. Pero esa fue la primera vez que consideré seriamente la posibilidad de que Katia no fuera quien decía ser. Y ahí es donde mucha gente comete un error. Confrontan demasiado pronto. Preguntan sin tener respuestas. Acusan sin pruebas. Yo no hice eso. Porque si había algo que había aprendido en los negocios, es que la información vale más que la reacción. Así que decidí hacer algo diferente. Empecé a investigar. No de una forma obsesiva o impulsiva. No revisaba su teléfono a escondidas ni la seguía por la calle como en una película. No era eso. Era algo más simple y más efectivo. Empecé a crear situaciones. Cambios pequeños en la rutina. Le decía que estaría ocupado ciertos días, cuando en realidad no lo estaba. Cancelaba planes de último momento para ver cómo reaccionaba. Variaba mis horarios sin previo aviso. Y sobre todo, dejé de estar siempre disponible. Quería ver qué hacía cuando no tenía control total sobre mi tiempo. La primera reacción fue sutil. Parecía confundida. Me preguntaba más de lo normal dónde estaba, con quién, por qué no respondía tan rápido como antes. No era una reacción exagerada, pero sí lo suficientemente diferente como para notarla. Después vino algo más interesante. Empezó a adaptarse. Si antes ella era quien cancelaba, ahora parecía hacerlo en respuesta a mis cambios. Si yo decía que no podía verla, casualmente ella también tenía algo que hacer. Era como si estuviéramos jugando una partida silenciosa donde ambos fingíamos normalidad. Pero la diferencia era clara. Ella no sabía que yo estaba jugando. Yo sí sabía que ella lo estaba. Con el paso de las semanas, las piezas empezaron a encajar. Las llamadas tenían horarios específicos. Las salidas coincidían con ciertos días. Y lo más importante, sus excusas empezaban a repetirse. No eran exactamente las mismas palabras, pero sí la misma estructura. Eso fue lo que confirmó mis sospechas. Katia no improvisaba. Katia planeaba. Y cuando alguien planea tanto, es porque tiene algo que ocultar. Ahí fue cuando tomé una decisión. Si iba a descubrir la verdad, no podía hacerlo a medias.
No bastaba con sospechas, ni con indicios. Necesitaba pruebas. Necesitaba estar completamente seguro de lo que estaba pasando. Porque si algo tenía claro, es que cuando todo saliera a la luz, no iba a ser una conversación tranquila. Y para eso, tenía que prepararme. Así que dejé de actuar como su novio confiado. Y empecé a actuar como alguien que entiende exactamente con quién está tratando. Pero sin que ella lo supiera. Y fue en ese momento, cuando todo empezó a ponerse interesante. Un día, aparentemente normal, terminó siendo el punto de quiebre. Katia me dijo que esa tarde iría a casa de una amiga. No fue algo sospechoso por sí mismo. Ya lo había hecho antes. De hecho, ese tipo de planes eran parte de su rutina: avisar con naturalidad, dar un nombre, actuar como si todo estuviera perfectamente claro. Pero esa vez hubo un detalle. Un detalle pequeño, casi insignificante, si no estuvieras prestando atención. Horas antes, yo había estado en el centro comercial cerrando un trato con un proveedor. Nada fuera de lo habitual. Caminaba por los pasillos revisando algunos pendientes cuando, por pura coincidencia, la vi. Era la amiga que Katia había mencionado. La reconocí de inmediato porque ya la había visto un par de veces con ella. Estaba saliendo de una tienda deportiva, una tienda de Adidas, con una bolsa en la mano. Iba sola. Tranquila. Sin prisa. La saludé. Fue una interacción breve, casual. Le pregunté cómo estaba, hablamos un momento, y luego ella, de forma completamente natural, me preguntó por Katia. Ahí fue donde todo encajó. No dijo nos vemos al rato ni voy con ella. No hizo ninguna referencia a que fueran a verse ese día. Para ella, Katia simplemente no estaba en su radar en ese momento. No dije nada. Solo respondí con normalidad y seguí mi camino. Pero en mi cabeza ya no había duda. Si Katia no estaba con su amiga, entonces, ¿dónde estaba? No la llamé. No le reclamé. No le pregunté nada. Hice algo más simple. Fui a su departamento. No era la primera vez que iba, así que conocía bien el lugar, los accesos, los horarios en los que normalmente había movimiento. Cuando llegué, lo primero que hice fue observar. Y ahí estaba. Su auto. Estacionado justo donde siempre lo dejaba. Eso, por sí solo, ya confirmaba algo: no había salido con ninguna amiga. Pero había otro auto. Un Honda Civic blanco. No era de ella. No era de ningún familiar cercano que yo conociera. No era un coche que hubiera visto antes en ese lugar. Me acerqué con cuidado. No estaba haciendo nada ilegal, pero tampoco quería llamar la atención. Caminé por el costado del edificio, donde sabía que había una ventana que daba hacia la sala. Y miré. Ahí estaban. Katia, abrazada de otro hombre. Había cercanía. Confianza. Familiaridad. Demasiada. Por un momento, sentí como el enojo subía. Ese impulso primario de entrar, de reclamar, de hacer ruido, de terminar todo ahí mismo. Pero no lo hice. Porque yo no soy ese tipo de persona. No improviso cuando estoy molesto. Y, sobre todo, no reacciono cuando alguien más cree que tiene el control. Respiré. Me quedé unos segundos más, lo suficiente para confirmar lo que ya era evidente, y luego me fui. Sin hacer ruido. Sin que nadie supiera que estuve ahí. Esa noche no le escribí nada fuera de lo normal. No cambié mi forma de hablar. No hubo reclamos indirectos, ni sarcasmo, ni señales de que sabía algo. Al día siguiente, actué como siempre. La invité a mi casa. Aceptó sin problema. Katia llegó como si nada hubiera pasado. Sonriente, relajada, incluso más cariñosa de lo habitual. Ese tipo de comportamiento que muchas personas interpretan como afecto, pero que, cuando ya viste lo que hay detrás, se siente diferente. Más calculado. Esa noche, mientras cenábamos, hice algo que llevaba tiempo preparando. Aproveché una de sus costumbres más claras: hablar mal de los demás. No necesitaba forzar la conversación.
Solo tenía que dirigirla. Le pregunté por su familia. Luego por sus amigas. Después por algunas personas en específico. Y ella hizo lo que siempre hacía. Hablar. Criticar. Describir a cada persona de una forma completamente distinta a la que mostraba frente a ellos. Yo no interrumpía. No juzgaba. Solo escuchaba. Y grababa. Mi teléfono estaba sobre la mesa, en una posición normal, como si simplemente lo hubiera dejado ahí. La grabadora estaba activa. No necesitaba más. Esa noche no se trataba de confrontarla. Se trataba de recopilar. Dejar que ella misma construyera lo que después se convertiría en algo más grande. Después de escucharla durante suficiente tiempo, supe que ya tenía todo lo que necesitaba para hacer algo al respecto. Y decidí el momento exacto. Su cumpleaños. Katia siempre había hablado de lo importante que era esa fecha para ella. Le gustaba ser el centro de atención, recibir regalos, tener a todos alrededor. Era su día. Y yo iba a asegurarme de que lo fuera, pero no de la forma que ella esperaba. Durante los días siguientes, no cambié nada. Incluso planeé su fiesta con ella. Todo normal. Todo bajo control. Hasta que llegó el día. El ambiente era el que ella quería, amigos, familia, música, comida, risas. Yo me encargué de que todo saliera bien. Nadie sospechaba nada. Nadie tenía motivos para hacerlo. Katia estaba feliz. Llegó el momento de los regalos. Todos estaban reunidos, atentos, esperando ese típico momento donde la persona festejada abre cada detalle mientras los demás observan. Pero antes de eso, la llamé. Le dije que quería hablar con ella un momento en privado. Aceptó sin problema, aunque con una ligera expresión de curiosidad. Nos apartamos lo suficiente para que nadie escuchara. Y ahí empezó todo. Katia, ¿recuerdas cuando dijiste que fuiste con tu amiga aquel viernes en la tarde? Ella asintió, sin pensarlo demasiado. Sí, claro. Es curioso, continué, porque justo, vi a tu amiga saliendo de la tienda de Adidas en el centro comercial. La saludé y todo. De hecho, me preguntó por ti. Hubo un pequeño cambio en su expresión. No fue inmediato, pero estuvo ahí. ¿En serio? Respondió. Tal vez te dije el nombre de amiga equivocado. La miré unos segundos. ¿Crees que soy imbécil? Su expresión cambió por completo. Amor, ¿por qué dices eso? Me estás asustando. Mierda, Katia, basta de idioteces. Fui a tu casa ese día. Y estabas con otro tipo. El del Honda Civic blanco. Ahí ya no hubo intento de suavizar nada. Se quedó en silencio un segundo, y luego su actitud cambió. Completamente. Su rostro se volvió serio. Frío. Eres demasiado inocente, que hasta ahora te diste cuenta. Sí, continuó, estuve con él ese día. Y me encantó. La forma en que lo dijo fue directa. Sin culpa. ¿No tuviste los huevos para decírmelo ese día? Añadió. ¿Qué esperaste, casi 2 semanas para tomar valor? ¿Poco hombre? La escuché sin interrumpir. ¿Y ahora qué? Siguió. ¿Vas a contárselo a todos? Nadie te va a creer. Para ellos soy la amiga perfecta, la chica perfecta, la hija perfecta, la hermana perfecta. Solo vas a hacer el ridículo. Así que mejor acepta tu lugar. Eres el proveedor. Y cállate la boca. Además, te conviene. El dueño de un restaurante tiene que estar con alguien como yo, ¿no? Hubo un silencio breve. Y entonces respondí. Sí, creo que tienes razón. Su expresión cambió ligeramente, como si no esperara esa respuesta. Te entiendo, continué. Soy alguien ocupado. No puedo darte todo el tiempo que mereces. Entiendo por qué lo hiciste. Ella sonrió. Así me gusta. Se dio la vuelta. Ahora vuelve a la fiesta, y come el pastel. Regresamos.
Todo seguía igual para los demás. Nadie notó nada. Pero yo ya tenía claro lo que iba a hacer. La pequeña bocina Bluetooth ya estaba conectada. El teléfono listo. Todo preparado. Sonreí ligeramente y levanté la voz lo suficiente para llamar la atención. Antes de que abras los regalos, amor, quiero poner un audio que yo mismo grabé, donde dejo ver lo hermosa y perfecta mujer que eres. Algunas personas sonrieron. Otros hicieron comentarios positivos. Katia, frente a todos, respondió con entusiasmo. ¿En serio me hiciste un poema, amor? La miré. Oh no, este poema lo hiciste tú. Mi voz se escuchó primero, clara, tranquila. Oye, Katia, ¿cómo sigue tu hermana? Sobre lo que me contaste de su embarazo. Hubo un segundo de silencio, y luego su voz. Natural. Relajada. Sin ningún tipo de filtro. Esa perra se la pasa llorando. Está de alto riesgo y se hace la víctima siempre. Sinceramente, por mí que pierda al bebé. No quiero que luego me lo dé a cuidar y tener que hacerlo por compromiso. El ambiente cambió en segundos. Las sonrisas desaparecieron. Algunos pensaron que era una broma de mal gusto. Otros simplemente se quedaron quietos, procesando. La grabación continuó. Oye, ¿pero no es un poco cruel que digas eso? Pregunté en el audio. Y ella respondió, sin dudar. ¿Por qué cruel? Si se lo merece. Siempre fue la chica buena, la ejemplar. Su único defecto va a ser que no sirve como mujer. Qué vergüenza que ni un hijo pueda tener. Literalmente para eso sirve una mujer. Un sonido seco interrumpió la grabación. Alguien dejó caer un vaso. La hermana de Katia ya no estaba conteniéndose. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero aún no reaccionaba físicamente. Era como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Pero no había terminado. La grabación avanzó. Katia, ¿cómo está tu padre? ¿Cómo sigue de su enfermedad? Su respuesta fue incluso peor. Pues estoy feliz, la verdad. Ojalá que este señor ahora sí se vaya. Dicen que está más grave, su época empeoró. Eso le pasa por estar fumando todo el día. Solo eso hacía en su juventud. Al menos el viejo tiene 2 casas, que me deje una a mí y otra a la insufrible de mi hermana. Ahí su padre bajó la mirada. No dijo nada. Pero su expresión cambió completamente. La decepción no era silenciosa, era visible. La grabación siguió. ¿Qué crees que pasó con mi mejorísima amiga Lucía? Resulta que su nuevo emprendimiento de repostería no le funciona. Dios, qué risa me da verla hacer el ridículo en TikTok cuando tiene como 50 vistas, seguro todas de ella misma. Me da risa como dice que lo hace para sanar su corazón, si su esposo se colgó, seguro fue porque ella no lo satisfacía. Imagínate qué tan mal tenía que hacerlo para que el tipo decidiera irse de este mundo. En ese momento, una mujer dio un paso hacia atrás. Era Lucía. Tenía el rostro completamente descompuesto. No era solo enojo. Era dolor. Dolor profundo. Pero la grabación no se detuvo. Amor, sinceramente, ¿qué crees que le vea el marido de Dana a ella? Es decir, la tipa es gorda, nivel pelota de playa. ¿No le dará asco dormir entre sus pliegues? Y ahí fue donde todo explotó. La hermana de Katia no pudo más. Tomó la bocina y se la lanzó directamente. El golpe fue seco. Katia cayó hacia atrás, llevándose la mano al rostro. En cuestión de segundos, su ojo comenzó a inflamarse. El caos empezó. Varias personas se levantaron al mismo tiempo. Algunos intentaban detener a la hermana, que gritaba entre lágrimas. Te odio. Maldita. ¿Cómo pudiste decir eso? Katia lloraba, completamente desbordada. Perdón. No quise decirlo así. Perdón. Pero ya era demasiado tarde. Su padre habló. No levantó la voz, pero su tono fue suficiente para silenciar a varios. Debí haberte abandonado cuando pude.
El silencio que siguió fue pesado. Después de todo lo que te di, hablar así de nosotros. Lucía se acercó. Su rostro estaba completamente serio. Después de que hice tu pastel para este cumpleaños, dices eso. Sin dudarlo, le dio una cachetada. No vuelvas a mencionar a mi marido en tu vida. Katia ya no tenía control de la situación. Intentaba hablar, pero nadie la escuchaba. Las personas empezaron a apartarse de ella, como si su presencia incomodara. Como si, de pronto, la imagen perfecta que había construido, se hubiera roto frente a todos. Y en medio de todo eso, su hermana se descompensó. Se llevó la mano al abdomen y se desplomó. Ahí sí, todo cambió. Ya no era enojo. Era urgencia. Corrí hacia ella junto con su padre. La levantamos como pudimos y la llevamos al hospital más cercano. El trayecto fue tenso. Nadie hablaba. Solo se escuchaba su respiración agitada y las indicaciones apresuradas del personal al llegar. Durante esas horas, no pensé en Katia. Pensé en lo que había provocado. Porque sí, aunque ella había dicho todo eso, yo fui quien decidió exponerlo así. Y las consecuencias eran reales. Cuando finalmente salió el médico, todos nos levantamos. Está bien, dijo. Fue una reacción por el estrés. El bebé está en perfecto estado. Hubo un alivio colectivo. Incluso mencionó algo inesperado. Por cierto, el diagnóstico anterior de alto riesgo fue incorrecto. No hay complicaciones. Todo está normal. Su padre se sentó. Parecía que, por primera vez en horas, podía respirar. Cuando pude hablar con ella, me acerqué. Lo siento, le dije. No quería que esto pasara. Ella me miró. Aún tenía los ojos hinchados, pero su expresión era distinta. Gracias, respondió. No por esto, sino por mostrar quién es realmente. No supe qué decir. Porque no había una respuesta correcta. Pasaron los meses. Y, curiosamente, seguí en contacto con su familia. No de forma forzada. Ellos me invitaban a algunas reuniones. A veces iba, a veces no. Era extraño, pero también, natural. Yo los invitaba al restaurante en ocasiones. Era una forma de mantener cierto vínculo, aunque ya no hubiera relación con Katia. De ella, no supe mucho más. Solo que se fue de la ciudad. Nadie quiso mantener contacto con ella. Su círculo se rompió completamente. Y al final, eso fue lo que pasó. Muchos siempre me vieron como el chico bueno, el inocente, el crédulo. Pero lo que hice, no fue impulsivo. Fue planeado. Y sí, tal vez tuvo consecuencias que no medí completamente. Pero también dejó algo claro. Hay personas que construyen una imagen perfecta. Hasta que alguien decide mostrar quiénes son realmente.